Durante años nos hicieron creer que había una ley escrita en piedra. Si sube el salario, suben los precios. Que pagar mejor al trabajador significaba condenar al país a la inflación. Que la pobreza era un daño colateral inevitable. Esa idea se repitió tanto que muchos la aceptaron como verdad, hasta que empezó a desmoronarse. Hoy, con Claudia Sheinbaum, el mensaje es claro y rompe con ese dogma viejo. No habrá aumentos en el precio de los productos básicos, pero sí habrá aumento al salario mínimo. Y no es contradicción, es estrategia. Porque el verdadero problema nunca fue que la gente ganara demasiado. El problema siempre fue que ganaba demasiado poco. Durante décadas, el modelo económico apostó a mantener bajos los salarios para controlar precios. El resultado fue brutal. Tortillas baratas para gente que no podía comprarlas, leche subsidiada para mesas vacías y millones de trabajadores pobres aunque trabajaran tiempo completo. Eso no era estabilidad, era miseria administrada. Lo que cambia ahora es la lógica. En lugar de apretar al trabajador, se protege el consumo básico, alimentos esenciales, energía, servicios fundamentales. El Estado interviene para evitar abusos, especulación y aumentos injustificados. No deja que el mercado juegue solo con la necesidad de la gente. Al mismo tiempo, el salario mínimo sube porque el trabajo vuelve a ser el centro. No como discurso, sino como política. Porque cuando el salario alcanza, la pobreza empieza a retroceder sin necesidad de maquillarla con estadísticas. Aquí hay algo que muchos no quieren admitir. La inflación no la provoca el trabajador, la provocan los monopolios, los intermediarios abusivos, la especulación y la falta de regulación. Subir el salario mínimo sin permitir que suban los precios básicos no genera inflación descontrolada, genera equilibrio. Y ese equilibrio se empieza a notar en lo cotidiano. Familias que ya no tienen que elegir entre comer o pagar el transporte. Trabajadores que pueden planear, no solo resistir. Personas que dejan de depender de deudas para sobrevivir la quincena. Por eso hablar de acabar con la pobreza ya no suena tan abstracto. No es magia ni caridad. Es una combinación sencilla y poderosa. Precios estables más salarios dignos. Algo que durante años se dijo que era imposible, porque nunca se intentó en serio. En la siguiente parte vamos a entrar a lo más importante. ¿Por qué subir el salario mínimo si reduce la pobreza? ¿Por qué no destruye la economía? ¿Y por qué este modelo rompe con la vieja idea de que México solo puede competir pagando poco? Subir el salario mínimo no es un gesto simbólico. Es una decisión económica con efectos reales, medibles y, sobre todo, visibles en la vida diaria. Durante años se dijo que pagar mejor rompía la economía, pero lo que en realidad rompía al país era mantener millones de personas trabajando sin poder salir de la pobreza. Eso sí era insostenible. Cuando el salario sube de forma constante y responsable, pasan varias cosas al mismo tiempo. Primero, el trabajador deja de ser pobre aunque tenga empleo. Algo que suena absurdo, pero que durante décadas fue la norma. Segundo, aumenta el consumo interno. No el consumo de lujo, sino el básico, comida, transporte, servicios, y cuando ese consumo básico se fortalece, la economía local respira. Aquí está la clave que muchos ignoran a propósito. La pobreza no se reduce con precios bajos si el ingreso sigue estancado. Se reduce cuando el ingreso alcanza. Por eso mantener estables los precios de los productos básicos mientras el salario mínimo sube no es una contradicción, es una fórmula directa contra la pobreza. El Estado interviene para evitar que el aumento salarial se lo coma la especulación, controla abusos, vigila cadenas de distribución y manda un mensaje claro. La canasta básica no es un negocio para exprimir, es un derecho para sobrevivir. Y cuando esa base está protegida, cada peso extra en el salario sí mejora la vida, no se evapora. Este modelo rompe con la vieja trampa del trabajador barato. México no puede aspirar a desarrollo real pagando sueldos de miseria.
Competir a base de pobreza solo genera más pobreza. En cambio, pagar mejor fortalece el mercado interno, reduce la dependencia y crea estabilidad social. Menos angustia diaria, menos desesperación y sí, también menos violencia. Porque la pobreza no es solo falta de dinero, es estrés constante, decisiones forzadas, frustración acumulada. Cuando el salario sube y los precios básicos no, ese círculo se empieza a romper, no de un día para otro, pero de forma sostenida. Por eso este enfoque no es populismo ni improvisación, es entender que la economía debe servir a la gente y no al revés, que el crecimiento que no llega a la mesa no sirve, y que combatir la pobreza no es regalar dinero, es hacer que el trabajo valga. En la siguiente y última parte cerramos con lo esencial. ¿Por qué esta estrategia es sostenible? ¿Por qué no dispara la inflación? ¿Y por qué marca un cambio de fondo en la manera de gobernar? La verdadera prueba de una política económica no está en el discurso, sino en su capacidad de sostenerse en el tiempo. Y eso es justamente lo que diferencia este enfoque de los experimentos fallidos del pasado. Mantener precios estables en productos básicos mientras el salario mínimo sigue aumentando no es una apuesta temeraria, es una corrección histórica. Durante años se protegieron precios a costa de salarios miserables. Hoy se hace lo contrario, se protege a la gente sin asfixiar el mercado. Esa es la diferencia entre administrar pobreza y empezar a erradicarla. La inflación no se dispara porque el aumento salarial no viene solo, viene acompañado de regulación, de vigilancia, de intervención inteligente del Estado para frenar abusos. Se ataca la especulación, no el ingreso del trabajador. Se corrigen distorsiones que antes se dejaban crecer por comodidad o complicidad. Este modelo entiende algo elemental. La pobreza no se combate pidiendo paciencia, se combate dando poder adquisitivo. Y cuando ese poder adquisitivo se traduce en comida en la mesa, en transporte pagado, en servicios cubiertos, la pobreza empieza a retroceder sin discursos épicos. Aquí es donde el liderazgo de Claudia Sheinbaum se vuelve claro. No gobierna con recetas viejas ni con miedo a tocar intereses. Gobierna con una idea sencilla y poderosa. Si la gente vive mejor, el país funciona mejor. Sin vueltas, sin dogmas importados. ¿Habrá retos? Claro. ¿Será automático? No. Pero hay algo que ya no se puede negar. Subir el salario mínimo sin subir la canasta básica sí está mejorando la vida real de millones. Y cuando eso pasa, la pobreza deja de ser un destino y se convierte en un problema que, por fin, se está enfrentando de raíz. Este cambio no es casualidad ni suerte, es el resultado de poner al trabajador en el centro y dejar de tratarlo como variable de ajuste. Es entender que la estabilidad económica no se logra apretando al que menos tiene, sino equilibrando el sistema completo. Al final, un país que protege lo básico y dignifica el trabajo no está improvisando, está corrigiendo décadas de errores. Y cuando la pobreza empieza a ceder, no es por milagro, es porque, por primera vez en mucho tiempo, la economía empezó a trabajar para la gente y no al revés. Si quieres seguir viendo cómo las promesas se convierten en políticas reales y por qué el proyecto de Claudia Sheinbaum está marcando un antes y un después en temas como salario, pobreza, migración y bienestar, este canal es para ti. Dale like para que este contenido llegue a más personas, suscríbete si quieres análisis claros, sin gritos ni manipulación, y quédate para los próximos videos donde vamos a desmenuzar más propuestas, decisiones y resultados que muchos medios prefieren no explicar. Aquí no venimos a repetir consignas, venimos a entender qué está cambiando y por qué importa. Nos vemos en el siguiente video.